Relájate, entra al viaje, no tengas prisa. Deja que este podcast ocupe tus días. Moodcast, historias y vivencias de esa música que cierra las heridas. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es un nuevo episodio de la serie Latidos en Moodcast Musicoterapia. En esta ocasión vamos a continuar hablando sobre música y cerebro. Si en el episodio anterior hablábamos de circuitos y estructuras neuronales, de cómo las señales eléctricas producidas por el sonido recorren el cerebro y se convierten en experiencia musical, hoy vamos a entrar en otro nivel. Vamos a hablar de neuroquímica de la música. Vamos a ver cómo la música modula sistemas como la dopamina y los opioides endógenos, qué sucede con el cortisol y las catecolaminas del estrés, qué sucede también con la oxitocina, las endorfinas, los endocannabinoides, la melatonina, y seguiremos, por supuesto, planteando qué implicaciones tienen estos mecanismos para la musicoterapia. Una de nuestras referencias clave para este episodio va a ser un artículo redactado y publicado por Monalisa Chanda y Daniel Levitin. Se titula Neurochemistry of Music. En él revisan cómo la música influye en la salud a través de 4 grandes dominios: el de la recompensa, el del estrés, el de la inmunidad y el de la afiliación social. Esto es Moodcast Musicoterapia y comenzamos. Pues damos entonces comienzo al bloque 1, al que voy a llamar la música como regulador de recompensa y motivación. Vamos a empezar por una de las grandes protagonistas, me refiero a la dopamina. Varios estudios de neuroimagen han mostrado que la música que experimentamos como placentera, esa que nos produce escalofríos, activa el sistema de recompensa del cerebro, especialmente convocando la participación de 3 regiones: el núcleo accumbens, el estriado dorsal y regiones prefrontales vinculadas a la anticipación y a la valoración del placer. Mi más reciente experiencia de escalofrío ha sido cuando escuché el tema central del nuevo disco de Rosalía, que me impactó notable. Continuaré diciendo que la dopamina está implicada, por ejemplo, en la motivación para iniciar y mantener acciones, en la búsqueda de recompensa y en el aprendizaje por refuerzo. En paralelo al sistema de la dopamina, tenemos el sistema opioide endógeno. Son las famosas beta-endorfinas, que también contribuyen a la sensación de placer, calma y analgesia. Hasta ahora, fijaros, han aparecido palabras muy significativas: motivación, recompensa, sensación de placer, refuerzo del aprendizaje, calma y analgesia. Son términos muy importantes para la musicoterapia, porque esto tiene implicaciones claras y directas. Podemos usar la música para sacar al sistema de la anedonia. La anedonia es la dificultad o incapacidad para sentir placer, interés o recompensa con cosas que antes sí nos podían gustar. Veas el ejemplo de ciertas músicas, ciertos alimentos, comidas, sexo, socializar, hobbies. Por tanto, no es una cuestión de pereza ni de falta de voluntad, sino de incapacidad. Si logramos implicar al paciente en la producción musical, y esto es algo que sucede y que podemos realizar en musicoterapia, podemos aumentar la motivación y la vinculación, sobre todo en situaciones clínicas, como por ejemplo la rehabilitación física, donde el esfuerzo y por tanto la huida o el rechazo de esa actividad puede ser alto. Por supuesto que esto es muy útil en muchos otros entornos terapéuticos. Y por último, es evidente que podemos explorar microdosis de placer seguro sin los efectos secundarios de otras fuentes de recompensa farmacológica que obviamente dejan rastros en el cuerpo. Comenzamos el segundo bloque. En él vamos a ver la relación entre el estrés y el eje HPA, hipotálamo, hipófisis, sistema adrenal. Es el bloque de la neuroquímica del estrés. Aquí hay que entender que el cuerpo responde al estrés con 2 marchas que están coordinadas entre sí.
tenemos inicialmente una respuesta rápida que tiene una prevalencia de segundos, escasos minutos, vinculada al sistema simpático. En él se libera noradrenalina, sobre todo desde los nervios simpáticos, y adrenalina, sobre todo desde la médula suprarrenal. Es el efecto de modo acción, en la que aumenta la alerta, aumenta el pulso, aumenta la tensión, la respiración se hace más activa y entramos en modo de que la energía está lista. El otro sistema, la otra respuesta es más lenta y sostenida. Aquí hablamos de un rango de minutos e incluso de horas. Es el eje que os comentaba antes, el eje HPA. Hipotálamo, hipófisis, corteza suprarrenal y por tanto producción de cortisol. Esto lo que tiene es como un efecto, en vez de acción, es un modo logístico. Es decir, mantiene el combustible, que principalmente es la glucosa, que tiene disponible para el cuerpo. De esta manera se modula la inflamación y ayuda a sostener la respuesta si la demanda es continua. Vamos a hablar un poco más concretamente del cortisol. En sí no es ni bueno ni malo, es decir, no es defectuoso tenerlo en el organismo. Es muy necesario para responder a las demandas inmediatas y poder adaptarnos a ellas. El problema aparece cuando el sistema se queda encendido de forma crónica, porque ahí aumentan muchísimo los costes y lo podemos experimentar con faltas de sueño, con decaimiento en el ánimo, con aumento de la respuesta al dolor, con dificultad en la recuperación de problemas inmunológicos como catarros. Por lo tanto, el aumento de cortisol está muy vinculado con la reducción del sistema inmune. Por supuesto que hay muchos más efectos, pero estos son los principales. La relación entre la música y el cortisol, y volviendo otra vez al artículo de Chanda y Levitin sobre neuroquímica de la música, nos dicen que la música influye en estos sistemas vinculados al estrés y al arousal. El arousal es el nivel de activación. Es como el nivel de encendido del sistema nervioso en un continuo que va de la somnolencia calma a la alerta, energía y agitación, y que incluye, por ejemplo, componentes fisiológicos como el pulso, la respiración, la tensión muscular y la sudoración, componentes cognitivos como la vigilancia y la atención, y también incluso los emocionales. En musicoterapia, este nivel de arousal lo usamos como un dial, porque a veces buscamos bajar el arousal, es decir, bajar la ansiedad y el dolor, otras veces subirlo, es decir, reducir la apatía y la fatiga, y muchas veces flexibilizarlo, poder subir y bajar sin desbordarse. En casos de estrés inducido, estudios que se han realizado en laboratorio, donde se ha provocado una situación de estrés, por ejemplo con una tarea social o una mental, han visto que escuchar música puede amortiguar la recuperación fisiológica y en algunos estudios incluso han visto que se puede reducir o suavizar el pico de cortisol frente a los grupos control, con los que se estaba trabajando en situaciones de silencio versus ruido. La evidencia, por supuesto, es muy heterogénea, pero la tendencia a poner en valor la utilidad de la música como desestresora cada vez van en aumento. En entornos clínicos estresantes, como por ejemplo entornos de cirugía o de UCI, o donde se hacen procedimientos de cura, hay estudios donde introducir la música y a veces la musicoterapia se asocia con descensos del cortisol y una menor respuesta del estrés durante estos procedimientos clínicos. Mis años de trabajo en la UCI del Hospital Universitario de La Paz en Madrid me mostraron día a día cómo esto era una evidencia constante. En otros estudios, en revisiones con metaanálisis, las intervenciones musicales muestran un efecto global en la reducción del estrés fisiológico y psicológico, aunque la calidad y la variedad de estos estudios hace que no todo sea igual de sólido y en todos los contextos. Igual de sólido estas evidencias, me refiero. Por otra parte, tenemos la participación de la música con las catecolaminas, es decir, con la adrenalina y la noradrenalina que nombrábamos al inicio. Aquí viene una idea muy útil para la musicoterapia. La música no solo baja, la música modula. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, música muy rápida, intensa o estridente puede aumentar la activación simpática, es decir, hacer que haya más adrenalina funcional y, por tanto, aumentar la sensación de alerta, la tensión y la energía.
Esto lo hemos experimentado todos cuando vamos a un concierto de rock o de techno, ¿no? Donde la música es intensa, rápida e incluso estridente y por tanto nos hace botar y tener un nivel altísimo de energía. Por contra, la música también tranquiliza y es la preferida en un entorno de seguridad porque favorece todo lo contrario. Baja la sensación de alarma y facilita la recuperación autonómica del pulso, de la tensión, de la respiración. Y todo esto pues tiene grandes aplicaciones terapéuticas, por supuesto. Vamos a tratar de traducir todas estas cuestiones al campo de la musicoterapia desde esa perspectiva, desde la música como un regulador de la carga. Esto nos permite hablar, por ejemplo, pues de la música para bajar la carga del estrés biológico, lo que se conoce técnicamente como down regulation. Está indicada, por ejemplo, en entornos de hospitalización, donde hay dolor crónico, ansiedad, problemas de salud mental, procedimientos invasivos en el cuerpo. El objetivo es reducir el simpático y con el tiempo facilitar una menor presión del eje HPA, el del cortisol. Los recursos típicos suelen ser, pues, por ejemplo, la conexión respiratoria, ¿no? El entrainment respiratorio, entre el tempo y el fraseo que invite a la exhalación larga, la vagal, a la repetición y a la dinámica estable. Luego tenemos también el tema de la música preferida como elemento calmante, que a menudo es mejor aceptada que otras músicas pues, que no tienen que ver con el contexto y con la relevancia significativa para los pacientes, ¿no? Es decir, la seguridad está vinculada a la elección de esa música. Y por supuesto la música en vivo, ajustada en tiempo real con microajustes de tempo, intensidad, timbre, dinámica, etcétera, etcétera, que es lo que hacemos en la musicoterapia de carácter humanista creativo. En clínica perioperatoria y contextos médicos se ha observado una reducción del cortisol y una menor respuesta del estrés cuando la música está presente. Luego, la música también la podemos usar, como decíamos, como activación cuando haga falta, ¿no? Es lo que técnicamente se conoce como upregulation. Por ejemplo, en apatía, enlentecimiento, fatiga, depresión. A veces buscamos eso, un chute de energía y un foco muy claro. Es decir, no se trata simplemente de relajar por defecto. Los recursos típicos suelen ser pues, el uso del ritmo más marcado, un mayor drive o un mayor groove en tareas activas, usando, por ejemplo, percusión funcional, movimiento, canto energético. Aquí no se puede subir el sistema simpático para la atención y alerta y no interesa bajar el cortisol a toda costa, sino optimizar el funcionamiento. Otra de las áreas es mucho más avanzada. Es un área vinculada con la flexibilidad, porque no se trata de estar siempre calmado o siempre activo, sino poder subir y bajar sin desbordarnos. Por tanto, el objetivo es aumentar el rango de tolerancia. Esto es regulación, no sedación. Poder subir y bajar la activación sin desorganizar. Recursos típicos, pues es cuando usamos el principio ISO, es decir, de emparejarnos al estado actual del paciente y desplazarnos gradualmente usando tempo, densidad, registro, complejidad hacia otros estados vitales, energéticos, emocionales. También nos sirven mucho los recursos basados en la alternancia estructurada de activación-calma, con señales claras de control, ¿no? Pues ahora nos activamos, ahora nos desactivamos, ahora subimos, ahora paramos, ahora bajamos el volumen, tomamos turnos. Aquí la musicoterapia nos suele servir para mover la aguja, ¿no? Para modular todos esos estados. Son mecanismos muy practicables, entre los que quiero destacar, pues por ejemplo, el vínculo entre la predictibilidad y el control. La elección de la música, la anticipación, la estructura, suponen una baja amenaza y, por tanto, baja el sistema simpático. Luego está, por ejemplo, el ámbito de la sincronía social. Cuando cantamos, tocamos juntos, hay una regulación del arousal y esto favorece la corregulación, por supuesto, en entornos grupales. Luego también quiero destacar la relación entre respiración y ritmo. Cuando la música organiza la respiración, y aquí el canto es fundamental, tiende a mejorar mucho la regulación autonómica.
es un puente directo con el simpático. Luego está también el tema del significado autobiográfico. Cuando introducimos elementos musicales que son significativos y están vinculados a la historia de la persona, a su propia narrativa, esto ayuda mucho a calmar, incluso a disparar el trauma o duelo y por tanto poder entrar a trabajarlo. Aquí, por supuesto, la valoración clínica manda y nos permite decidir cuándo es el momento adecuado para entrarnos en un terreno difícil, dificultoso para elaborarlo terapéuticamente, o simplemente es un momento necesario de calma y de reposo. Para cerrar este bloque 2, quiero referirme al diseño sonoro, ¿no? a lo práctico. Recordemos, no toda la música relaja el estrés. La eficacia de ella depende de variables como la preferencia, la sensación de control, elección de esa música, la seguridad que da el contexto, el componente tempo e intensidad de la música, la previsibilidad y si hay o no acompañamiento terapéutico, por aquello de la corregulación. En el estrés, la música puede actuar como un dial, decíamos, como un regulador. A veces baja el cortisol y el simpático, a veces aumenta la activación de manera útil y terapéutica. En todo caso, la musicoterapia consiste en ajustar ese dial con una intención clínica y dentro de un entorno seguro. Esta es la clave fundamental. Dicho esto, vamos a arrancar el bloque 3. Es el vinculado a la afiliación social, a la vinculación con los demás y por tanto vamos a hablar en este capítulo de la oxitocina y de las endorfinas. Pasamos entonces ya del modo supervivencia, del modo de estrés, al modo tribu, al de la afiliación. Si en el bloque anterior hablábamos de activar o desactivar, hablando de la adrenalina, noradrenalina y cortisol, aquí vamos a hablar de conectar, de sentir seguridad interpersonal, pertenencia y apoyo en los demás. Y la música es especialmente potente en estas cuestiones porque combina la emoción, la sincronía y el significado compartido. Comenzaremos entonces hablando de la oxitocina, muy vinculada a situaciones de apego, confianza y corregulación. La oxitocina es una hormona neuromodulador implicada en el apego y el vínculo, por ejemplo, entre el eje mamá-bebé para cuestiones de pareja y cuestiones de cuidado. Está muy vinculada también con la confianza y la conducta prosocial, es decir, aquello que tiene que ver con el acercamiento y la afiliación. También es un gran regulador del estrés, especialmente cuando encontramos sensación de seguridad. No es la hormona del amor así en automático, sino que depende mucho del contexto, como luego veremos. ¿Y qué podemos hacer con la música en torno a la oxitocina? En entornos clínicos de cuidado hay estudios donde la escucha de música relajante se asocia a cambios en el nivel de oxitocina. Un ejemplo muy citado es un ensayo aleatorizado tras cirugía cardíaca, en donde la música durante el reposo posoperatorio mostró efectos en oxitocina sérica y relajación subjetiva. Matiz importante para no llegar a hacer una simplificación muy general. Los resultados no son siempre que la oxitocina sube. Por ejemplo, en otro estudio comparando canto coral versus canto en solitario, bajó el cortisol, pero la oxitocina salival mostró un patrón distinto. Incluso una reducción tras el trabajo en el coro, lo cual nos recuerda, insisto en ello, que la oxitocina es contextual y que la medición en saliva o sangre tiene variabilidad. Por otra parte tenemos las endorfinas, sobre todo las beta-endorfinas, vinculadas al bienestar, la analgesia ligera y la cohesión. Las endorfinas son nuestros opioides endógenos, es decir, opioides que genera el propio organismo y se asocian, como decía, al bienestar, esa sensación de subidón o de calma agradable, a la analgesia ligera, sube la tolerancia al dolor,
y a la cohesión social, la sensación de que todos estamos juntos en esto, estamos vinculados. Aquí la música activa suele tener una ventaja principal, el hecho de cantar, bailar, tocar en grupo. Como medir las endorfinas directamente es muy difícil, muchos estudios usan un indicador indirecto, es decir, midiendo el aumento del umbral o la tolerancia al dolor tras una actividad. En trabajos con canto en grupo se observan aumentos de este umbral y a la vez subidas en la conectividad e inclusión percibida. Además, hay evidencia de que cantar juntos acelera el bonding de personas que no se conocían. El bonding es el vínculo, la cohesión, ese proceso por el cual dos o más personas desarrollan sensación de confianza, de conexión, de pertenencia, de apoyo mutuo. Otro efecto, nombrado así en su palabra anglosajona, el icebreaker effect, efecto rompehielos, es un fenómeno por el cual una actividad breve y compartida, volvemos al ejemplo de cantar juntos, hace que personas que no se conocían pasen más rápido del estado de extraños a sentirse más cómodos, cercanos y coordinados, facilitando la conversación y la cooperación. En contextos musicales se atribuye a la combinación de sincronización, reducción de amenaza social y experiencia positiva inmediata. Estos efectos los estamos observando directamente en la conexión intergeneracional en los coros del proyecto Te Canto, en el que vinculamos a niños que participan en coros escolares con adultos mayores, personas mayores que están en contexto de residencia. ¿Y por qué esto de la oxitocina, de las endorfinas, son oro puro en musicoterapia? Esto nos va a servir para dar una explicación bioconductual de algo que vemos en la sala de musicoterapia constantemente. En el caso de un coro terapéutico, como este que os comentaba ahora del proyecto Te Canto, aquí la cuestión no es solo que se produzca una mejora en el ánimo, sino que realmente lo que cambia, o lo que además cambia, es ese sentido de pertenencia, de apoyo, de identidad de grupo y la capacidad, y esto es muy importante, de sostener el proceso de adherencia, de esperanza, de rutina positiva. Esto encaja con un mecanismo combinado de sincronía, recompensa, ahí es donde actúan las endorfinas, de seguridad afiliativa, ahí es donde entra la oxitocina y el contexto. Otro entorno en el que observamos esto es en el de las madres y los bebés, en el trabajo con las familias, en los trabajos para elaborar el duelo. La música aquí funciona como un pegamento relacional, porque facilita, por un lado, la corregulación, por ejemplo, del ritmo, la respiración, el tono emocional compartido, también en la toma de turnos, ejercicios de llamada-respuesta, en la memoria y su significado, canciones autobiográficas, y es un canal expresivo porque en estas situaciones hablar es muy difícil. Explicado técnicamente, no requiere una oxitocina alta, requiere, sin embargo, un marco seguro, una situación de confianza, una experiencia de sincronía y cuidado. Cosas importantes con las que nos tenemos que quedar. La escucha receptiva en un contexto de cuidado puede ayudar y apoyar la relajación y los procesos afiliativos, a veces con cambios medidos en oxitocina. Por otra parte, también la música activa sincronizada, recordamos, cantar, bailar, tocar juntos, suele ser especialmente buena para la cohesión y esa química de grupo que se produce. Aquí las endorfinas actúan como un mecanismo probable medido con proxies, por ejemplo, como el umbral del dolor. Si el estrés nos pone en modo yo contra el mundo, la música bien usada nos devuelve al modo nosotros juntos y nos sirve para sincronizar el cuerpo, alinear las emociones y reconstruir vínculos. Esa es una de las bases neuroquímicas de por qué la musicoterapia funciona también en grupos, en familias y en situaciones de elaboración de duelo.
Con esto entramos ya también en el siguiente bloque, el bloque cuarto, en el que me quiero centrar en el tema del dolor, las endorfinas y los endocannabinoides. Vamos a ver por qué la música puede servir como alivio. Decíamos que la música tiene efectos sobre el dolor, y aquí conviene explicarlo como un mix de distintos mecanismos. En cuanto a la atención y las expectativas, en un contexto terapéutico, esto nos produce la sensación de ayuda, me da la sensación de seguridad. Por otro lado, nos activa para la regulación del arousal, es decir, hay una menor alarma simpática, menos amplificación del dolor. Y por otra parte, por tercer punto, está el sistema de recompensa y analgesia endógena, analgesia interior, donde entran a trabajar los opioides endógenos de los que hablábamos antes con las beta-endorfinas y el sistema endocannabinoide, que técnicamente se conoce como anandamida, la AEA y otros lípidos relacionados. Hablando de los opioides endógenos, las endorfinas y esa subida del umbral del dolor, es importante destacar que hay resultados consistentes en que hacer música activamente, eso de cantar y tocar juntos, se acompaña del aumento de esa tolerancia al dolor, usado como indicativo indirecto de la liberación de endorfinas que antes comentaba. Y se ha observado, por ejemplo, en estudios clásicos de rendimiento musical y en trabajo posterior en ensayos de canto grupal. Cuando el cuerpo enciende su analgesia interna, la misma molestia se percibe como menos amenazante o más tolerable. Es decir, la música la podemos equiparar muy relativamente a una especie de paracetamol. Luego, por otra parte, como os decía, están los endocannabinoides, eso que nombraba técnicamente como la anandamida. Además del sistema opioide, hay datos que apuntan a la participación de este sistema relacionado con la regulación del dolor, del estrés y el estado de ánimo. En un estudio con voluntarios de un coro, con 30 minutos de canto diarios, observaron cómo aumentaban sus niveles plasmáticos de esta sustancia, de la anandamida, junto a mejoras en el estado emocional. También se ha propuesto que la experiencia de recompensa musical puede relacionarse con esta señalización del endocannabinoide en el cerebro. A su vez, es importante no ver solamente esta participación de la música como una distracción, porque no es una cuestión de magia neuroquímica automática. En dolor experimental, la música puede producir analgesia, pero algunos estudios sugieren que el efecto puede depender mucho de las expectativas y de factores contextuales. Seguimos insistiendo en que el contexto en musicoterapia es fundamental. Por eso, la labor del musicoterapeuta profesional es determinante para que todos estos efectos lleguen a convertirse en una realidad. Por tanto, no siempre se explica de forma simple por vías opioides y de la dopamina. La relación terapéutica, el sentido y el control importan muchísimo, como os decía. Una revisión reciente resume que la música puede influir en dolor a múltiples niveles. A nivel periférico, medular, el tronco, del sistema límbico, de corteza, combinando mecanismos fisiológicos y psicológicos. Y bueno, ¿qué significado directo tiene esto para la musicoterapia? La música tiene un componente analgésico no farmacológico, es decir, es adyuvante. Nuestras dianas son el trabajo en procedimientos dolorosos, en curas hospitalarias, en rehabilitación, en movilizaciones, en dolor crónico. El objetivo es bajar la amenaza, mejorar la tolerancia al dolor y dar recursos de afrontamiento. Por otra parte, lo podemos entender como una agencia musical para potenciar precisamente este efecto. Cuando el paciente tiene control, es decir, elige la música, decide cuándo empieza, sobre todo también cuando participa activamente en una sesión de musicoterapia, el efecto analgésico suele aumentar. Un estudio en ejercicio mostró que la agencia musical, sentir que yo manejo la música, se asocia con menos dolor, interpretado como probable implicación de mecanismos opioides endógenos. La música, entendida de esta manera, puede modular el dolor porque cambia el contexto del sistema nervioso, es decir, reduce la alarma,
reorganiza la atención y puede activar analgesia endógena. Recordamos, endorfinas y en algunos casos endocannabinoides. En musicoterapia, el secreto está en diseñar la experiencia para que haya seguridad, sentido y control del paciente. Damos comienzo ahora al bloque 5. En él vamos a abordar cuestiones relativas al sueño, a los ritmos biológicos. Por tanto, hablaremos también de melatonina. Este es otro eje fascinante en el que los ritmos circadianos, el ciclo de sueño, nos habla de cómo se relaja el cuerpo y cómo también se sincroniza en el tiempo. Contamos con dos relojes bioquímicos que son clave: la melatonina y su relación con el cortisol. La melatonina sube por la tarde-noche y actúa como una señal interna de que es la hora de parar, es la hora de empezar a descansar, de ir a dormir. El cortisol tiene un ritmo contrario, suele estar más alto por la mañana y por tanto más bajo por la noche, cuando el sueño ya es profundo y reparador. Cuando el entorno que tenemos alrededor, ruido, luz, estrés, estamos en un contexto de hospitalización, en una UCI, donde hay muchísima actividad incluso por las noches, esto desordena esos relojes. El sueño se fragmenta y la recuperación se resiente. Vamos a plantearnos qué puede hacer la música aquí. Piensa que la música es como un marcador temporal. Tiene un ritual de transición. Se desarrolla en el tiempo. Y esto ayuda a pasar de un arousal diurno a un modo de descanso. ¿Por qué? Porque a través de la música podemos bajar la activación simpática, es decir, reducir la alarma corporal. Podemos reducir la rumiación, los pensamientos rumiativos y los estados de ansiedad. Cuando es una música reconocible, aporta predictibilidad y sensación de control. Y, por ejemplo, en un contexto hospitalario en el que hay muchas alarmas, como puede ser una UCI, compite con el ruido ambiental, es decir, enmascara todas esas frecuencias que pueden ser nocivas. ¿Qué encontramos en las evidencias en torno a estos entornos? En UCI cardíaca, una revisión sistemática combinó tapones, antifaz y 30 minutos de música relajante por la noche. Esto permitió comprobar que mejoraba la percepción del sueño, pero los cambios en biomarcadores nocturnos como melatonina y cortisol urinarios no fueron del todo concluyentes. Los autores subrayaron en el estudio que en una UCI hay muchísimos confusores. Está la medicación, están las cirugías, está el estado de gravedad del paciente, etc. Es decir, demasiadas variables como para poder llegar a una conclusión única. En situaciones de posoperatorio, sobre todo con personas mayores en UCI, otra revisión mostró que con musicoterapia interactiva dirigida por el paciente versus una escucha pasiva y también versus un grupo control, se halló una mejora en el sueño subjetivo y aumentó la melatonina salival en el grupo interactivo. El cortisol no mostró diferencias claras. A nivel global, otras revisiones en pacientes hospitalizados han indicado que muchas intervenciones usan música suave, en torno a 30 minutos, en la tarde-noche, y tienden a mejorar la calidad de sueño. En UCI también se reporta regulación de marcadores de estrés, incluido el cortisol, en determinados diseños experimentales. Llevado esto más al terreno específico y clínico de la musicoterapia, es interesante aportar que la música en sí suele mejorar el sueño percibido de forma bastante consistente, sobre todo en el eje melatonina-cortisol. Aquí los resultados son variables, como decía, ¿no? Pues no siempre cambian o no se pueden detectar con claridad. Pero el cuadro general sugiere que la música puede apoyar lo que podríamos decir la arquitectura de la noche, especialmente si se produce un diseño adecuado en torno a la estructura musical que se emplea. Obviamente no es lo mismo tratar de dormirse con heavy metal a tratar de dormirse con un adagio. ¿Qué implica esto clínicamente para los musicoterapeutas? Yo creo que apunta a dos ideas que son muy operativas.
el hecho de incluir música en protocolos de higiene del sueño, estableciendo una rutina fija, por ejemplo, a una misma franja horaria, con un tipo estable de música, haciendo que esos estímulos sean continuados, que no haya variabilidad entre ellos, haciendo que esas músicas tengan un tempo suave, una baja intensidad, una estructura predecible y que por tanto además cuenten con un control por parte del paciente, es decir, que las pueda elegir, que pueda determinar el volumen, que las pueda parar en algún momento y darles continuidad. En otro aspecto, entender la musicoterapia como una intervención sobre ritmos y temporalidad puede ser otra perspectiva interesante. Hemos de tener en cuenta que ante el sueño no solamente nos disturba una emoción, sino que hemos de tener en cuenta esa relación temporal que vive el propio cuerpo, ¿no? La intervención se ha de convertir en un andamio circadiano, ayudar a diferenciar día y noche, especialmente cuando el entorno hospitalario, por ejemplo, borra esas fronteras porque las luces están encendidas durante todo el día o se hacen intervenciones por parte de enfermería constante. En cuestiones de sueño, la música funciona como una señal y le dice al sistema nervioso: ahora toca bajar, ahora toca parar. A veces veremos cambios hormonales, como decíamos, ¿no?, con melatonina y cortisol, que a veces no son detectables, pero que clínicamente, cuando la música crea ese ritual, ese control, esa seguridad, ese contexto de descanso, el cuerpo suele responder perfectamente y, por tanto, promover una mejor experiencia de sueño. Estamos acercándonos al final y vamos a tratar de integrar todo. Vamos a ver esto de la música como medicina comportamental y la musicoterapia como prescripción inteligente. Si juntamos los sistemas que hemos repasado, aparece una idea muy potente. La música es una intervención conductual que entra por el oído, pero termina modulando química, corporal y socialmente a la persona. Hablábamos de la dopamina y los opioides. Eso que nos vinculaba con el placer, la motivación, el aprendizaje, la adherencia a los otros. Hablábamos también de las catecolaminas, su relación con el cortisol, el sistema simpático y ese eje HPA, que nos vinculaban todo con la alerta y el estrés, con la recuperación, el descanso. Hablábamos también de la oxitocina y las endorfinas, todo lo vinculado a acercarnos a los otros, establecer lazos de confianza, la cohesión grupal. También nos hemos referido a los endocannabinoides y la melatonina, en su relación de dolor y ansiedad y con los ritmos del sueño que hablábamos ahora recientemente. Todas estas cuestiones encajan con el artículo al que nos referíamos al inicio del podcast, ¿no? El artículo de Chanda y Levitin, que nos recordaban que la música puede enganchar varios sistemas neuroquímicos asociados a salud, por temas de recompensa, estrés, arousal, afiliación social, entre otros, aunque con evidencia aún heterogénea según contextos y diseño. Si repasamos un poco los ejemplos que he ido narrando de investigaciones científicas, podremos ver que en la mayoría de ellos se habla de escucha pasiva de música, porque en una investigación es mucho más fácil medir los efectos de una variable independiente música que sea homogénea, que sea estable. Y esto nos lo aporta una grabación con muchísima facilidad versus una sesión, por ejemplo, de improvisación en musicoterapia, donde todas estas variables, tempo, ritmo, tonalidad, varían inevitablemente. Hemos de tener en cuenta que cada acto musical es también un acto farmacológico, en sentido funcional. No significa que la música sea un fármaco literalmente, sino que funciona como un modulador. Digamos que cambia el cóctel interno que regula cómo sentimos el cuerpo, cómo lo percibimos y algunas de sus funcionalidades para nosotros, para los demás y ese contexto social en el que nos movemos. La gran diferencia es que con la música la dosis puede ser en parte autorregulada, porque podemos variar el volumen, la tipología, el estilo, podemos parar, continuar. También los riesgos suelen ser menores que el de muchos fármacos, pero no son cero. Puede activar recuerdos que no podemos controlar o puede agitar, saturar, irritar, que son respuestas también absolutamente lógicas cuando estamos en presencia de una música.
Y aquí la musicoterapia añade lo más decisivo, una evaluación sujeta a un diseño, a un ajuste fino de la intervención y al establecimiento de una relación y de un vínculo terapéutico, que es una de las claves de su éxito. Lo que aporta, por tanto, la musicoterapia, donde se convierte en una intervención clínica, es decir, realizada por un musicoterapeuta profesional, hace que la música empleada se convierta en un protocolo de regulación. Esto quiere decir que tenemos un objetivo neurofuncional, es decir, busco bajar una arousal, subir la energía, aliviar dolor, mejorar el sueño, generar bonding. ¿Qué nos planteamos, ¿no? ¿Cuál es nuestro objetivo terapéutico? Y por otra parte, tenemos también que hay parámetros musicales como principios activos. Es decir, en musicoterapia podemos variar tempo, la dinámica, la complejidad sonora, el grado de previsibilidad, el timbre, la letra o no letra, las repeticiones, la aparición de silencio. Podemos modularlo absolutamente todo, a nivel sonoro y a nivel musical. Y además tenemos que entender esto como un vehículo. La sesión de musicoterapia aporta seguridad, capacidad de elección del paciente, vínculo terapéutico que decíamos ahora, modalidad en el formato, ya sea individual o grupal, momento del día. No es lo mismo hacer una sesión relajante a las 10 de la mañana cuando no hay melatonina en el cuerpo, hacerla a las 8 de la tarde cuando ya empieza a haber. Todo esto varía absolutamente. Por otra parte, yo creo que todo esto lo podemos traducir clínicamente, ¿no? Con 3 ejemplos que lo dejarían muy claro. Ante un caso de ansiedad y saturación de un paciente, podemos plantear un ejercicio de música receptiva que esté controlado por el propio paciente, que además le aportemos un entorno seguro, porque con esto lograremos que se reduzca el sistema simpático, la sensación de alarma y haya una mejor recuperación del estrés. Ante una situación de dolor y trabajo de rehabilitación, podemos usar la música como agencia, es decir, que se pueda elegir, dirigir, participar, darle a todo esto un ritmo funcional, lo cual generaría mucha más tolerancia y afrontamiento. En musicoterapia activa se han observado indicadores indirectos compatibles con las endorfinas, por ejemplo, un aumento del umbral del dolor. Y en otro contexto, en el del sueño en una unidad hospitalaria, por ejemplo una UCI, una rutina musical de la tarde-noche podría ser interactiva a veces, como una señal de que ha llegado el momento de descansar, mejoraría el sueño percibido y en algunos estudios además se ha visto que hay cambios en el nivel de melatonina y cortisol dependiendo, claro, del contexto de estudio y del diseño que se haya producido. La música, como estamos viendo, puede actuar como medicina comportamental porque regula sistemas de recompensa, de estrés, de vinculación social, de respuesta al dolor, de mejora del sueño. Y la musicoterapia es la disciplina que convierte esa potencia en intervención, define el objetivo, ajusta la dosis musical y cuida el contexto para que el efecto sea seguro, replicable y clínicamente útil. Bueno, pues creo que es momento de cerrar este podcast y me gustaría hacerlo recordando 2 ideas. La música nos habla directamente con nuestros sistemas de recompensa, estrés, afiliación y sueño. Y como musicoterapeutas no trabajamos solo con estados emocionales abstractos, sino con sistemas biológicos concretos que pueden modularse a través de la experiencia sonora bien diseñada. Si queréis profundizar en esta parte de la neuroquímica, recomiendo, además del artículo del que ya habíamos hablado, pues en cuestiones de recompensa, placer y motivación, los trabajos de Zatorre y Salimpur, 2 personas muy importantes también en el contexto de la neurociencia, los trabajos de Zatorre también con Blood, interesantes y muy significativos. En cuanto a los trabajos sobre estrés, GHPA y cortisol, sin duda los trabajos de Coels y de Ulrika Nilsson. Si queréis trabajar o profundizar en cuestiones sobre afiliación social, cohesión y bonding, hablando de endorfinas, oxitocina y la sincronización, pues estudios como los de Emma Pierce y Joseph Keller. Para hablar de cuestiones sobre dolor, opioides, endocannabinoides y música, os recomiendo los trabajos de Sigrid Lunde sobre música y analgesia,
y los de Stone, sobre todo centrados en la producción de endocannabinoides tras el canto y el ejercicio. Todo lo que tenga que ver con musicoterapia neurológica, pues por supuesto, los trabajos de Todd y Sarkar. En el siguiente episodio vamos a darle una vuelta más a la filosofía y a la experiencia de todo esto, hablando de mente corporizada y mente musicalmente extendida. Reflexionaremos sobre trabajos de autores como Krueger, Lehmann, Clark y Chalmers. Y veremos cómo encaja todo esto también, por supuesto, con la musicoterapia. Este ha sido el episodio de Neuroquímica de la Música en Moodcast Musicoterapia. Te ha estado acompañando hasta ahora David Amella. Y espero que nos encontremos en el próximo capítulo. Si este te ha gustado, pues ya sabes, dale al like, haz un comentario, comparte con tus colegas y amistades. Y nada, hasta la siguiente. Te mando un abrazo sonoro. Podcast, historias y vivencias de esa música que cierra las heridas.